Un placer. Soy Juan Francisco. Un gusto estar contigo en este momento. Pues buenas noches. Vamos a ver la lección número 195 con un poquito de retraso. Mil disculpas por el retraso. Pero vamos a ver esta que dice, el amor es el camino que recorro con gratitud. Y dame nomás un minutito para ver si lo puedo compartir. Ok, listo. Dice, para aquellos que contemplan el mundo desde una perspectiva errónea, la gratitud es una lección muy difícil de aprender. Y lo máximo que pueden hacer es considerar que están en mejor situación que los demás y tratan de contentarse porque hay otros que aparentemente sufren más que ellos. Cuán tristes y lamentables son semejantes pensamientos, pues ¿quién puede tener motivos para sentirse agradecido si otros no los tienen? ¿Y quién iba a sufrir menos porque ve que el otro sufre más? Debes de estarle agradecido únicamente a aquel que hizo desaparecer todo motivo de sufrimiento en el mundo. Creo que esta es una parte importante que nos está hablando sobre algo que muy pocas veces vemos o tenemos o que podemos concebir. Yo creo que algo que es importante es entender que todo lo que nosotros estamos teniendo es un ciclo continuo. Eh, Pongamos los ciclos que les estaba diciendo de lo que vienen siendo los días. Tenemos el día donde amanece y anochece y cada vez vamos a estar teniendo ese ciclo perenne hasta que llegue algo que nos rompa este ciclo. Esto también es algo importante que se está dando dentro del proceso de lo que significa la energía y de lo que significa también todo este contexto sobre lo que es el hecho de que nosotros estamos realmente siendo completamente pensamientos, los pensamientos generan emociones y los emociones generan vibraciones. Y ahora vamos a hablar de una vibración muy específica que es la gratitud. Y la perspectiva es, fíjate en tu cuerpo. Dicen que todo lo que nosotros podemos estar entendiendo también lo podemos manifestar dentro de nuestro cuerpo. Y ve cómo nuestro cuerpo tiene dos lados, un lado derecho y un lado izquierdo. Ese lado derecho y ese lado izquierdo no es al azar, sino también está emulando o está simulando lo que significan dos grandes energías del universo. Y esas dos grandes energías del universo te están hablando de lo que significa el polo positivo y el polo negativo, o la fuerza masculina o la fuerza femenina. Y siempre el universo va a estar buscando la forma en la cual se puede estar equilibrando en esos procesos. Eso que vemos a lo macro y que hace que un ecosistema entre nuevamente a un equilibrio, también lo podemos ver en el micro o en nuestro cuerpo, en donde lo que está buscando siempre es un estado en el que siempre vamos a estar en un equilibrio y que dentro del proceso interno del cuerpo humano, dentro del proceso de la biología, se va a llamar eso como homeostasis. Esto significa que toda nuestra vida y toda la vida del universo siempre va a estar girando a través de ese ciclo de dar y de recibir, y que ese ciclo de dar y de recibir siempre va a estar buscando un equilibrio importante. El punto importante en este juego es, ok, ¿y en dónde se encuentra tu equilibrio? Y en este punto en específico de lo que estamos viendo en la lección 195, significa la gratitud. La realidad es que nos está diciendo aquí esto, dice, es absurdo dar gracias por el sufrimiento, pero es igualmente absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por risa y por felicidad. La pregunta es, ¿cuántas veces al día en realidad estás ofreciendo gratitud por lo que te pasa? Y a veces parece que somos muy dados a que nuestra mente filtre aquellas cosas que parece que son buenas y entonces empezamos a agradecer por aquellas cosas que yo considero que necesito agradecer. Es decir, si hay algo bueno que me pasa, que me da felicidad, que me da alegría, que me da prosperidad, entonces lo agradezco. Y aquellas cosas que no son tan, no sé, tan agradables como puede ser, por ejemplo, el llanto, la tristeza, las penurias, parece que yo no las quiero y no las agradezco al universo. La realidad es que si nosotros empezamos a ver eso, entonces nosotros estamos quejándonos de un montón de cosas a lo largo de nuestra vida. Cosas sobre aquellas cosas que no nos gustan, sobre aquellas cosas que no tenemos, sobre aquellas cosas que estamos envidiando de los demás, sobre aquellas cosas que me gustaría poseer, pero que no poseo.
Y entonces resulta que si hiciéramos un balance global en nuestra vida para la gran mayoría de las personas, la realidad es que muchas veces no estamos agradeciendo las cosas que tenemos, sino que al contrario las estamos negando y las estamos maldiciendo. Y si en verdad hablamos que todo el universo, como nuestro cuerpo y como los grandes ecosistemas, buscan siempre mantener el equilibrio, entonces, ¿dónde crees que se encuentra tu equilibrio cuando gran parte del día al que estás viviendo nos la pasamos dedicados a estar maldiciendo o no agradeciendo o no deseando las cosas que estamos teniendo? Parece entonces que este proceso de dar y de recibir está completamente sesgado y que entonces las cosas empiezan a ir sobre un paradigma y sobre una balanza negativa de lo que estamos teniendo. La cosa interesante es que te acuerdas que alguna vez estuve diciéndote que todo lo que tenemos en este mundo es una ley de equilibrio y que esa ley significa que todos son actos y consecuencias. Bueno, pues también eso va a generarte una consecuencia. Cada vez que nosotros vivimos nuestra vida sin agradecer por lo que estamos teniendo y por lo que estamos viviendo, entonces estamos enviando un mensaje al universo y ese mensaje al universo que estamos enviando es simple y sencillamente no quiero o no merezco o no deseo estas cosas. Hay una de las prácticas que es Access Conscience, que dice su eslogan o como su mantra principal. Déjame acordarme bien cómo dice. Dice, todo viene a mí con facilidad, gracia y armonía. Y cuando el creador de Access Conscience dice esta frase, está significando absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo que no deseas, lo que sí deseas, lo que te hace bien y lo que te hace mal. ¿Por qué? ¿O cuál es esa premisa? Porque dice, cada vez que yo estoy negándome al universo frente a algo que me está dando, entonces estoy negando esa parte de lo que yo puedo tener y de lo que de lo que yo puedo conseguir. Esto también se aplica muy bien a nuestra vida tridimensional. Yo sé que tú como yo, en algún momento de tu existencia, seguramente has tenido algún problema, algún conflicto que te ha causado tantos y tantos problemas y que esos problemas finalmente nos hacen desear que no estemos en este momento. Situaciones muy difíciles que tú has estado teniendo o que yo he estado teniendo y que no me gustaría haber vivido. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y estas circunstancias ahora los puedo ver en retrospectiva, me doy cuenta que son situaciones muy importantes que me permitieron crecer mucho y que al momento de que yo pude crecer, entonces me permitió llegar a ser lo que soy en este momento. No antes, no podía ser diferente. ¿Por qué no podía ser diferente? Eh, eh, Porque necesitaba aprender, por favor, necesitaba aprender sobre esas circunstancias que en ese momento eran necesarias para mí. Parece ser que todos esos son los retos a los que nos estamos enfrentando cada vez más y más y más, y que cuando me enfrento a esos retos y yo no los empiezo a, a afrontar y a querer ganar, entonces me empiezo a perder en esta vida. Creo que algo de lo que hemos aprendido, y ahora te voy a hacer una analogía con lo que significa la medicina. ¿Sabías tú que la medicina, o por lo menos mi rama, que es la medicina de emergencias, ha crecido mucho cada vez que nosotros tenemos un problema como las batallas? Cuando tenemos nosotros esas batallas o esas guerras, nosotros hemos empezado a tener más y más y más avances sobre el proceso de la medicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esa parte? Parece que esos momentos críticos y de conflictos están haciendo que nosotros avancemos en este campo. Entonces, lo que va a pasar es que ese mismo proceso también ocurre en nuestras vidas. Fíjate, en realidad, si volteas a ver en retrospectiva tu vida, voltea esos momentos de crisis y de situación que tuviste y que pueden ser desde los muy simples para nosotros el día de hoy, como cuando tú eras, por ejemplo, un niño y ese niño lo que está pasando
es que se enfrentó a ir al kinder y al momento de ir al kinder lloró. Hoy lo ves hacia atrás y parece que no tiene importancia, pero para ti que eras un niño en ese momento fue muy relevante porque te dolió mucho. Sin embargo, ese momento, cuando lo enfrentaste y lo aprendiste, te permitió ser lo que tú puedes hacer en este momento y tener esa circunstancia de independencia ahora en tu vida. Pregúntate también qué tantas cosas te pasaron. ¿Cuántas novias o cuántas muchachas te rechazaron cuando tú estabas aprendiendo en este proceso del arte de lo que significa amar? ¿Cuántas veces tuviste que reprobar o tuviste que volver a pasar una materia una y otra vez hasta que lo pudiste hacer? ¿Cuándo está pasando eso? Cuando el reto se estuvo presentando. Y te puedo asegurar que si tú no hubieras vivido ese reto, seguramente esa enseñanza no la hubieras tenido, o por lo menos no tan pronto ni tan rápido como en algún momento pasó. Y también entonces eso significa que esos retos que estamos teniendo, esas circunstancias de conflicto que tenemos, también las debemos de estar agradeciendo porque finalmente nos están llevando a ser lo que hoy nosotros en este momento somos. A veces no es fácil entenderlo así, a veces no quisiéramos que estuvieran. Y se parece mucho a lo que el Maestro Jesús nos enseña cuando se encontraba en el huerto de Getsemaní. Cuando él estaba sabiendo lo que iba a venir, le dice a su padre, le habla y ora con Dios y le dice, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero luego vuelve a entrar en el conocimiento y dice, mas no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Eso es a lo que se refiere ese mantra de Access Consciousness, en el cual dice, todo viene a mí con facilidad, gracia y armonía. Y cuando significa esto, está hablando absolutamente de todo, cosas buenas y cosas malas. Cuando hablas de esa parte, entonces estás hablando del proceso de la aceptación y estás hablando del proceso de la gratitud. Y al momento que hablas de aceptación y de gratitud, entonces permites que el universo entre nuevamente en ese equilibrio y ese equilibrio te permita estar entonces paradójicamente recibiendo las cosas. Es ahora como la parábola de los talentos, que no me acuerdo si ya lo platicamos en alguna de las lecciones pasadas o no, pero lo que dice la parábola de los talentos, otra vez recuérdalos. Decía el Maestro Jesús que un hombre le da a unos 50 talentos, otro 500 talentos y otros 5,000 talentos, pero que llega un momento en el cual el Señor que regresa tiene que tomar o pasarle la cuenta a los siervos sobre los talentos que tuvieron. Y entonces aquellos siervos que no hicieron nada con sus talentos o que perdieron los talentos fueron castigados y solamente aquel que los duplicó, entonces se le premió a ese trabajador. Así pasa también con la gratitud. Cada vez que nosotros agradecemos por algo, permitimos entonces que el circuito se cierre con el universo y entonces cada vez que agradeces, permites que recibas más cosas. Ese agradecimiento está haciéndose en forma de todo lo que tienes, ya sea a través de las bendiciones físicas que tienes, las bendiciones emocionales que tienes o las bendiciones materiales que estás teniendo. La pregunta es, ¿cuántas veces agradeces por lo que estás teniendo? ¿Cuántas veces en verdad tú te dedicas a agradecer lo que estás teniendo el día de hoy por lo que estás teniendo? Y no importa si es mucho o es poco, todo es relativo. Para algunos de nosotros va a ser muy poco, no sé, 10 pesos, cuando para otra persona es mucho. Va a ser muy poco el tener casa porque finalmente estás tan acostumbrado a esa casa que no la ves como relevante, pero hay muchas personas que desearían tener esa parte de la casa. Lo que se está teniendo y que está siendo posible para ti el día de hoy. Entonces son todas aquellas cosas que son necesarias que agradezcas para que entonces el universo completo permita hacer este nuevo juego y encontrar el nuevo equilibrio que estamos teniendo. Hasta que eso pase, hasta que ese momento lo tengamos, entonces nosotros vamos a ser capaces de poder recibir más de lo que estamos teniendo. Si no, va a ser como aquel siervo de la parábola que te estaba diciendo, donde te dan 500 talentos y los escondes con el miedo de que pueda llegar a pasar algo con esos que estamos haciendo ahí. Y eso se aplica entonces a todas las cosas, y eso es lo que estaba diciendo el curso de milagros. Dice el curso de milagros, puedes estar agradeciendo
espérame, déjame ver cómo dice la parte. Dice, puedes estar agradeciendo por el sufrimiento y la verdad es que sí. Tal vez en este momento agudo en el que lo estamos viviendo y lo estás sufriendo, no lo puedes hacer porque el dolor es tan inmenso que no te lo permite. Pero date cuenta que este momento te va a permitir encontrar perspectivas y visiones que antes no estabas teniendo. Y eso es lo que vas a poder ver o que puedes darte cuenta conforme van pasando los años. Y es lo que te decía hace ratito. Cuando tú en este momento en realidad empiezas a ver todas aquellas cosas que viviste, estoy seguro que puedes agradecer 20,000 cosas por lo que estuviste teniendo. Aún aquellas personas que te lastimaron tanto, aquellas personas que fueron tan difíciles para ti, finalmente les puedes estar agradeciendo porque te permitieron ser algo más de lo que estás teniendo en este momento. Creo que esta también es una de las partes difíciles y ahora sí voy a entrar en un campo que no conozco mucho y solamente voy a dar mi opinión y que es como, por ejemplo, el proceso de educación que estamos viviendo en este momento. Parece que nuestros procesos de educación están muy enfocados a ser de una forma muy paternalista, en la cual de repente los niños y los muchachos están recibiendo todas las cosas sin ningún esfuerzo. Y algo lo que también me queda muy claro es que aquello que no cuesta no se valora. ¿Por qué? Porque el trabajo es algo importante para nosotros. San Bernardo, que estuvo estableciendo todo el proceso monástico, decía que en realidad el trabajo ennoblece al hombre y que el hombre que está trabajando puede entonces encontrar el valor de lo que significa su trabajo y que cuando, eso sí me ha tocado a mí vivirlo, cuando tú le das algo a alguien que no te lo pide y que no se esfuerza por el proceso de la retribución, entonces es algo que en verdad no se valora y que se desperdicie. Y de lo que decían mucho, no le des a los puercos las flores. Esto es el proceso este de gratitud. Las cosas debemos de agradecerlas porque están ahí. Y cuando nosotros las agradecemos, entonces permitimos que ese flujo del universo siga abriéndose. Es como pretender que la homeostasis del cuerpo estuviera siempre dada hacia un aspecto. Vamos a suponer esto. Vamos ya no a suponer el cuerpo humano, sino un mecanismo más mecánico que podamos entender. Si nosotros tenemos una bomba que está bombeando desde el aljibe de nuestra casa y nosotros siempre estamos sacando agua del aljibe y sacando agua del aljibe y sacando agua del aljibe, la pregunta es, ¿qué le va a pasar a ese aljibe? Te aseguro que va a llegar un momento en el que el aljibe se va a quedar sin agua y por más que prendas la bomba después, ya no vas a poder sacar ni bombear más agua porque ya no hay más agua. ¿Qué necesitas para que ese proceso siga en equilibrio y para que tú sigas abriendo la llave de tu casa y sigas teniendo agua? Pues evidentemente lo que necesitas es llenar el aljibe de agua para que ese flujo no se vuelva a cortar. Es esto el mismo flujo que te estaba diciendo hace ratito. Es el flujo del dar y del recibir. Para que nosotros podamos dar, nosotros tenemos que tener. Y para poder tener, nosotros tenemos que estar agradeciendo por las cosas que estamos teniendo. Si el universo que estamos viviendo es un ser inteligente, y te puedo asegurar que es la inteligencia suprema, lo que nosotros estamos diciendo cada vez que estamos renegando de las cosas que tenemos, porque consideramos que no son suficientes, que no son buenas, que no son lo que necesitamos, lo que estamos diciéndole al universo es que nosotros no merecemos. Y entonces nos entramos en una gran paradoja, porque estamos diciéndole al universo, no merezco, porque no quiero lo que me estás dando, porque no es esto, porque no es esto, pero al mismo tiempo sufrimos porque no tenemos. No sé si te das cuenta de eso. Cada vez que al universo le agradeces por lo que estás viviendo, por la oportunidad que nos están dando, con los regalos que nos están dando, entonces el universo se permite abrirnos a nuevas posibilidades. La pregunta volvería a ser la misma. Por ejemplo, si tú tienes hoy en tu mano 100 pesos y no agradeces esos 100 pesos, ¿por qué quieres 1,000 pesos?
¿Por qué pensar que cuando tenga los 1,000 pesos entonces sí vas a ser feliz cuando el día de hoy no los tienes, pero que tú sí tienes son esos 100 pesos que puedes estar disfrutando? ¿Por qué estar pensando que yo voy a ser feliz en el momento que me jubile y vaya a hacer diferentes cosas, dejando detrás el momento que estoy teniendo en este preciso instante? Es eso lo que está diciendo la parte del curso de milagros hoy. Agradecer esas partes por las que nosotros estamos teniendo, aun cuando esas partes sean muy dolorosas. Y te puedo decir con mucha experiencia también que hay veces que nuestro dolor no nos lo permite ver y no nos lo permite ver y no nos lo permite ver y está bien, pero estoy seguro que si haces un análisis en retrospectiva de tu vida, de lo que ha pasado a lo largo de tu vida en los últimos años, te vas a dar cuenta que los momentos más conflictivos y más difíciles son momentos en los que te has hecho crecer mucho y que te permiten ser y estar en donde tú estás en este momento, en este preciso momento y en este mismo instante. Te propondría que para que esta lección del curso de milagros se pudiera dar, pudiéramos hacer un ejercicio, o bueno, tú pudieras hacer un ejercicio al rato en tu casa. Y ese ejercicio es, empieza a dar las gracias. Hoy, antes de acostarte, dice, buscar la gratitud que hay allá en el camino que nos conduce a él y acorte la duración de nuestro aprendizaje. Hoy, para hacer esa parte, te conmino a que en la noche, antes de acostarte, empieces a repasar, a hacer un mecanismo de introspección hacia lo que estuviste viviendo hoy y agradece las cosas que viviste. Hay algunas cosas que estoy muy seguro que van a ser muy fáciles de agradecer porque te causaron cosas buenas. Pero luego enfócate un poco en aquellas cosas que no son tan buenas y también agradéceles, pero siempre busque el adjetivo o la razón para cuál agradecerlas. Por ejemplo, me tardé en el tráfico y agradezco porque o debido a qué, y busca alguna razón buena que esté ahí. Te aseguro que vas a encontrar muchas razones buenas en esa parte, solamente que a veces no lo hacemos. Estamos tan habituados a tener las cosas que no les damos el valor a las cosas, y si no les damos el valor no lo puedes agradecer porque simple y sencillamente no las alcanzas a percibir. Y nuestra mente, como ya te lo dije el viernes pasado o el antepasado, está tan acostumbrado, tan enfocado en estar viendo las cosas negativas que es difícil poder ver las cosas positivas. Pero cuando tú haces este ejercicio de agradecer las cosas que te están pasando, te aseguro que le vas a encontrar el lado positivo a las cosas. Y tal vez entonces pueda ocurrir eso que después también dicen, toda la percepción es subjetiva. Y luego dicen, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Hoy te invito a que en la noche estés usando un nuevo cristal, un nuevo filtro para ver las cosas y permitamos que el agradecimiento se muestre en nuestras vidas y nos llegue a nuestra existencia. ¿Cómo ves? ¿Crees que puedes hacer esto? ¿Crees que te puedas unir al reto que lo quisieras hacer? Me gustaría mucho que si es así y lo intentas hacer o lo haces, bueno, si hay algo que nos puedas compartir después y platicar a través de los comentarios, te lo agradecería mucho. Pues finalmente no me queda nada más que agradecerte por haber estado conmigo este día aquí en un curso de Milagros Guanajuato. Síganos todos los días a las 8 de la noche a través de la página de un curso de Milagros Guanajuato y conmigo nos vemos el siguiente viernes, en punto de las 8 de la noche, prometo, intento. Y si hay algo que quieras platicar, algo que me quieras decir, por favor, con todo gusto y aquí te leo. Si no es así, pues no me queda más que agradecerte. Ten una muy buena noche. Si no es así, un muy buen fin de semana y nos vemos hasta la próxima ocasión. Gracias.